Hoy tenemos un análisis del llamamiento de Moisés en la zarza ardiente. Detalla muy bien el contexto, la teofanía, el legado, todo. Sí, el documento es muy sólido. La investigación es impecable y está muy bien estructurado. Muy claro. Pero creo que podemos ayudar a que el impacto sea mucho mayor. Siento que se queda como en la puerta de algo realmente potente. Y bueno, nuestro trabajo hoy es darle ese empujón para que la truce. El análisis podría trascender la descripción de los hechos para ofrecer una tesis central más provocadora sobre el impacto del evento. A ver, explícame un poco más. Ahora mismo, el texto es un mapa excelente del episodio. Nos muestra el contexto de opresión, la identificación de Dios, la misión. Es impecable en el qué pasó, Ajá, pero no se atreve a responder con fuerza al ¿y qué? entiendo. Aunque, a ver, jugando un poco al abogado del diablo, ¿no podría ser que el autor busca justo esa objetividad? Quizá teme que una tesis demasiado fuerte pueda, no sé, sesgar la presentación de los hechos. A veces un buen resumen es más útil que un argumento polémico. Es un punto válido. El riesgo del sesgo siempre está ahí. Pero en un texto así, que analiza un evento tan fundacional, la ausencia de un argumento central crea como un vacío. Te sigo. El lector termina con muchísima información, pero sin una idea transformadora que llevarse. Se queda con los ingredientes, pero no con el platillo, ¿me explico? Sí, sí, totalmente. La oportunidad que se pierde es la de darle al lector una lente nueva, para ver no solo este pasaje, sino toda la historia que viene después. De acuerdo, me convences. El riesgo de ser insípido es mayor que el riesgo de tener un punto de vista. Exacto. Entonces, si tuviéramos que proponer una tesis, ¿por dónde empezaríamos? ¿Cuál es ese argumento que está pidiendo a gritos ser formulado? Yo veo dos caminos, dos muy potentes. El primero es que este evento no es solo el llamado de un líder, sino que inaugura el arquetipo de la vocación divina. La vocación divina, el molde. Justo, argumentar que Oreb es el laboratorio donde se crea el molde de cómo Dios llama y cómo el ser humano responde. Un modelo que va a resonar por siglos. Me gusta eso, me gusta mucho. Transforma el evento de ser un suceso histórico aislado a ser un paradigma. Claro. Y con esa tesis, cada sección del texto adquiere un propósito nuevo. La teofanía ya no es solo una aparición divina, es el escenario donde se ponen las reglas de este nuevo tipo de relación. Y la misión ya no es solo ve a Egipto. Es el contenido del manual de la vocación. Exacto. Y el legado de Moisés, que el texto ya menciona, se convierte en la prueba viviente de la eficacia de ese arquetipo. Él es el paciente cero de la vocación profética. El paciente cero, claro. Y Deuteronomio 18, cuando promete un profeta como Moisés, cobra un sentido mucho más profundo. No se refiere a alguien con sus mismos talentos, sino a alguien que encaje en el mismo molde que se forjó en Horeb. Todo el texto se reorientaría para defender esa única idea. Es una tesis muy sólida. Pero dijiste que había otra posibilidad. ¿Cuál es? La otra, y esta es quizá aún más radical, es que el verdadero milagro en la zarza no es el fuego que no consume. ¿No? Es la transformación de la identidad de Dios que se revela en ese momento. ¡Wow! El texto podría argumentar que, aquí, Dios pasa de ser el Dios de los padres, una deidad tribal, conectada a un linaje, a ser un Dios de la justicia, un Dios liberador que interviene en la historia por la opresión. Uf, esa es una idea muy, muy poderosa. Cambia el foco por completo. Totalmente. El clímax del relato ya no sería el llamado a Moisés, sino la declaración divina. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, y he descendido para librarlos. Esa frase se convierte en el manifiesto. En el manifiesto de esta nueva identidad divina. Justamente, y eso obligaría a releer todo el texto bajo esa luz. La presentación como Dios de Abraham, Isaac y Jacob no sería solo una formalidad, sino el punto de partida desde el cual Dios se expande, se redefine. Y la conclusión, en lugar de solo resumir los hechos, podría explorar cómo esta identidad de Dios liberador se vuelve la piedra angular no solo para Israel, sino para muchísimos movimientos de liberación a lo largo de la historia. El evento de la zarza se convierte en una declaración política y teológica, con implicaciones universales.
Y esta revelación de un Dios que actúa, que desciende, me lleva a pensar en la otra mitad de la ecuación. ¿Moisés? Sí, si Dios está cambiando, ¿qué le está pasando al hombre que está presenciando todo esto? ¿Cómo afecta esta teofanía a la psique de Moisés? La exploración del conflicto interno y la transformación psicológica de Moisés podría dotar al análisis de una dimensión humana mucho más resonante. Es mi segundo punto. Ajá, sí, lo menciona. Pero trata estos datos como si fueran notas a pie de página de la teofanía, en lugar de verlos como lo que son, las grietas por las que podemos asomarnos a una crisis existencial de proporciones épicas. Totalmente de acuerdo. Se pierde toda la tensión dramática. No estamos hablando de una figura abstracta. Estamos hablando de un hombre quebrado. Un fugitivo. Un príncipe egipcio convertido en pastor, un asesino fugitivo que lleva 40 años escondido en el desierto, creyendo, seguramente, que su vida ya no tiene propósito. Y de repente, el universo se rasga frente a él. Exacto. La narrativa teológica es fascinante, pero se vuelve mucho más poderosa si la anclamos en la experiencia de este hombre, aterrorizado. Y la sugerencia sería precisamente esa: tejer ese viaje interno a lo largo de todo el análisis. Que no sea un apunte, sino un pilar narrativo que corre en paralelo al análisis teológico. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, cuando se analiza la orden «quita el calzado de tus pies». El texto lo explica muy bien desde el simbolismo de la humildad, la santidad. Es correcto. Pero, ¿qué significa eso para Moisés? Significa todo. No es solo un gesto de respeto, es el acto de despojarse de su identidad actual. Es quitarse el polvo de 40 años de exilio, de fracaso, de huida. Es el fin de Moisés el pastor fugitivo y el nacimiento forzado de Moisés el enviado de Dios. Es un despojo violento. Exacto, de la identidad que él se había construido para sobrevivir. En ese momento, él deja de ser dueño de su propia vida. ¿Y se podría explorar esa vulnerabilidad? Lo mismo con la comisión final. El texto la presenta como el clímax del mensaje, lo cual es teológicamente cierto. Pero la frase, ahora, pues ven, te enviaré a Egipto. Para Moisés debió ser como una sentencia de muerte. Por supuesto, para cualquier otro sería una misión difícil. Para él, es una tortura psicológica. Se le está ordenando regresar al lugar de su trauma, la escena de su crimen. ¿Al mismo lugar del que huyó? Huyó de Egipto como un asesino fracasado, y ahora se le pide que vuelva como el libertador de un pueblo a enfrentarse al hombre más poderoso del mundo con quien probablemente creció. El terror que debió sentir es casi inimaginable. Y al explorar esa dimensión, su obediencia posterior, sus dudas, sus negociaciones con Dios, todo adquiere una textura mucho más real, más heroica. Su sí no es el de un autómata, es el de un hombre que está superando un trauma profundo. Claro. Añadir esta capa no debilita el análisis teológico. Al contrario, lo humaniza y lo hace infinitamente más resonante. Muestra que la fe no es ausencia de miedo, sino acción a pesar del miedo. Y esa acción, esa comisión aceptada casi a regañadientes, nos lleva directamente al resultado final, a su legado. Que es el tercer punto. Exacto. Que es el tercer punto que creo que podemos fortalecer. Sí. El legado de Moisés ganaría mucha más fuerza si se conectara de manera explícita cada uno de sus roles con elementos específicos del mensaje que recibió en Joreb. Ok. La sección final del documento es buena. Enumera sus títulos: siervo de Jehová, receptor de la revelación, profeta paradigmático. Los fundamenta con citas, lo cual es académicamente sólido, pero la conexión se siente un poco general. Como si esos títulos fueran una consecuencia lógica pero distante del llamado. Exacto. Es como decir que la universidad te preparó para tu carrera. Es verdad, pero es vago. Sí, es una buena analogía. Lo que necesitamos es trazar la línea directa desde una clase específica, una lección concreta, hasta una habilidad que define tu éxito. La debilidad del texto es que el legado parece un capítulo aparte, casi un apéndice de logros de Moisés, en lugar de ser la explosión inevitable de las semillas que se plantaron en la zarza. Totalmente de acuerdo. La propuesta es reestructurar esa sección para demostrar, punto por punto, cómo cada faceta de su legado es una consecuencia directa y causal de una frase,
de una idea de Oreb. Por ejemplo, el título de Siervo de Jehová. Claro, el texto lo cita de Josué. Pero, ¿qué significa siervo en este contexto? No es un título genérico de piedad, no. Para nada. Su identidad como siervo se forja en la frase específica, «Te enviaré a Egipto para que saques a mi pueblo». Ser siervo, para Moisés, no es orar mucho. ¿Es ser el agente ejecutivo de un plan divino de liberación? Exacto. Su servidumbre es una misión, no un estado de ánimo. Nace directamente de esa comisión. Precisamente. Y podemos hacer lo mismo con su rol como receptor de la revelación. El Salmo 103 dice que a Moisés le fueron notificados sus caminos y al resto de Israel solo sus obras. ¿Por qué? ¿Por qué esa distinción, esa intimidad? La respuesta está en Oreb. Ahí mismo. La revelación no empieza con una orden, empieza con una presentación. Yo soy el Dios de tus padres. Dios no le da primero un plan de acción, le da su identidad. Establece una relación. Porque desde el primer momento fue invitado a una relación, no solo a observar milagros. Fantástico. Eso conecta el Salmo directamente con el diálogo en Éxodo 3 de una manera que el texto actual no hace. Y, bueno, para terminar, podemos cerrar el círculo con su estatus de profeta paradigmático. El modelo para todos los profetas futuros. Justo. Este título se convierte en la suma de todo lo anterior, que es el modelo profético que Moisés inaugura. Es exactamente la secuencia que él vive en Oreb. A ver, desglósala. Primero, recibir una revelación directa de la identidad de Dios, el yo soy. Segundo, recibir un diagnóstico divino del sufrimiento humano, el he visto la aflicción. Tercero, comprender el propósito redentor. He descendido para librarlos. Y cuarto, aceptar, con dudas y todo, la comisión de comunicar ese plan y ser el agente del mismo. Entonces, su legado no es solo haber sido un gran profeta. No, Su legado es ser el molde de lo que significa ser un profeta en la tradición judeocristiana. un molde que se forjó y se endureció en el fuego de esa zarza. Cada profeta posterior, desde Isaías hasta Juan el Bautista, en cierto modo está reviviendo ese encuentro en el desierto. Visto así, el legado ya no es una lista de logros al final de su vida. Es la onda expansiva de un único momento. Todo lo que Moisés llegó a hacer estaba contenido en potencia en ese encuentro. Eso hace que el argumento sea mucho más integrado, elegante y sobre todo memorable. Sin duda. Bueno, en resumen, el análisis es una base excelente, muy bien documentada. Para llevarlo a un nivel superior, proponemos 3 ajustes clave. Primero, atreverse a definir y defender una tesis central audaz que unifique todo el texto. Ya sea la del arquetipo de la vocación o la de la transformación de la identidad divina. Exacto. Segundo, no tener miedo de explorar la dimensión humana. Infundir en el análisis teológico el conflicto, el trauma y la transformación de Moisés como hombre, para darle al texto esa profundidad narrativa y emocional que ahora mismo le falta. Convertir su viaje interno en un pilar de la historia. Y tercero, reestructurar por completo la sección del legado. En lugar de presentarlo como un resumen de logros, rediseñarlo para demostrar explícitamente cómo cada uno de sus roles icónicos nace de una palabra, de un concepto específico revelado en Oreb. Con estos cambios, el texto pasará de ser un muy buen informe académico a ser un análisis verdaderamente revelador y transformador para quien lo lea. Totalmente de acuerdo. Nos encantaría recibir una nueva versión de este trabajo para continuar la conversación y ver cómo evolucionan estas ideas.